comenzar a grabar. Listo. Bueno, del equipo de trabajo, de toda producción y comité ejecutivo de Fundación Biblioteca Virtual El Último Bastión, le damos la más grata y cordial bienvenida a la figura de don Ezio Neira. Por consiguiente, y por la envergadura de nuestro invitado, tenemos a bien realizar como especie de esbozo algunos rasgos de su tan fructífera carrera como vida. Como ustedes bien saben, don Ezio Neira es eh, el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Además de ello, es gestor tanto de proyectos sociales y culturales, alrededor de 14 o 15 años de experiencia casi ininterrumpida en cuanto corresponde a una labor concienzuda en organizaciones privadas y públicas de todo el territorio nacional como internacional. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, muy bien, muchas gracias. Debo decir solamente Para aclarar, aclarar que para que ya mm, dejé de ser jefe de la Biblioteca Nacional el pasado 9 de septiembre. no es Así septiembre. que soy más bien ahora ex jefe de la Mm, Biblioteca Nacional. Solamente quería aclarar eso y muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar contigo, de estar con quienes están viendo, escuchando esta conversación. gracias. Nosotros queríamos abordar la presente entrevista de diferente manera, pero hemos creído conveniente abordarlo de esta forma. Eh, por consiguiente, le vamos a comunicar una serie de aristas, tópicos, y usted nos afirma o en todo caso nos desautoriza con la total confianza. ¿Usted considera que una de las primeras cualidades indispensables que debe tener todo escritor, o para nosotros es así, es haber sido en una determinada época, época de su vida, la de un lector sumamente interesado, un lector voraz, acucioso y no pocas veces empedernido? Seguramente en el origen de su vocación literaria está esa gran admiración por los libros, pero por sobre todo de los autores, para luego tener una especie de intensa necesidad de emularlos o en todo caso de apartarse abruptamente de sus corrientes literarias. Por consiguiente, la pregunta específica es ¿cuáles son esas obras que después de releerlas, después de interiorizarlas y canalizarlas en su vida, marcaron de una manera honda su ser, y más que todo, cuáles son aquellas que usted siempre vuelve como en retrospectiva después de un determinado tiempo, porque en ocasiones cuando nos sucede algún tipo de inquietud o inconveniente, volvemos a aquellas que nosotros nos sentimos mucho más cercanos, aquellas obras que nos resultan mucho más factibles para nuestra tranquilidad o, como algunos comentan, para mantener a los demonios en la bahía. Mira, es interesante tu acercamiento porque yo coincido con tu manera de ver la carrera literaria, ¿no? O sea, en el sentido de que coincido que muchos escritores, escritoras han tenido en algún momento de sus vidas un gran interés, un gran hábito lector. Ahora, es verdad también que no todos los grandes lectores, no todos los lectores se convierten en escritores, ¿no? Y ahí hay una pregunta que, pues, por supuesto no tengo una respuesta para ella, ¿no? Pero es una pregunta que me hago con cierta frecuencia, la de cómo uno salta, pasa
de la lectura a la escritura, ¿no? Y, y de la misma manera que otra pregunta que me hago con cierta frecuencia es cómo hay personas que se vuelven lectoras en contextos no lectores, ¿no? Es decir, niños, niñas, adolescentes que desarrollan un hábito lector en una casa, por ejemplo, en una familia, en donde nadie lee, donde no hay libros disponibles en casa, ¿no? Entonces son esas cuestiones, por decirlo, atípicas, ¿no? Fuera de lo ordinario, que vamos, muchas veces me llevan a pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque claro, además en el Perú, como probablemente sepan quienes nos están viendo, hay una muy baja cantidad de libros en las casas, ¿no? Recuerdo hace unos años haber visto una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y recuerdo que apenas era el 2 o el 4% de los encuestados que decían tener más de 100 libros en casa. Es decir, realmente estamos, además de, digamos, múltiples otros problemas en relación al acceso al libro que hay en el Perú, el de los libros en espacios privados, en hogares, en casas, es uno de ellos también. Y disculpa que haya, digamos, que me haya ido un poco por las ramas, pero lo he hecho también porque en mi caso yo fui una de esas personas que no provino de una familia en donde hubiera un hábito lector, es decir, mis padres no tenían un hábito lector desarrollado. Había libros en casa, es verdad, porque ambos fueron a la universidad y tenían, en fin, los libros que habían ido leyendo a lo largo de sus años universitarios. Pero sin embargo, para mí fue muy importante y es algo que he contado en múltiples oportunidades, porque estoy muy, muy agradecido realmente con un amigo y su familia por extensión de Pueblo Libre. Yo viví en Pueblo Libre, crecí en Pueblo Libre, y su papá, sus papás tenían una biblioteca muy impresionante, ¿no? Una biblioteca que yo recuerdo en ese momento, yo habré tenido unos 16 años a lo mejor, cuando empecé a interesarme por la lectura, y en ese momento, a mis 16 años, más aún viniendo, repito, de una casa en donde había libros, pero no había tantos libros, fue como entrar, pues, no sé, a la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, fue una emoción muy grande, verdaderamente, para mí, eh, ver no solamente la cantidad de libros, sino la manera en que se cuidaban esos libros, en que se hablaba de ellos, en que se les leía, discutía y demás. Y fue gracias también a ellos que yo empecé a leer de manera más ordenada, si se quiere, ¿no? Entonces, y ahora sí empiezo a responder tu pregunta, uno de los grandes libros que leí en esos meses, en esos años, y que sin duda me ha marcado o sea, me ha marcado en el sentido de que ha sido una lectura importante para mí, ha sido la de Dostoyevsky y en particular una novela como Crimen y Castigo y también Los hermanos Karamazov, ¿no? Son dos libros a los que no diría que vuelvo con frecuencia, pero son libros que están, si uno imagina la trayectoria de un lector, serían libros que están, e imagina esa trayectoria de un lector como si fuese una estructura, ¿no? Un edificio, si quieres, esos son libros que están en las bases de ese edificio, ¿no? Son los libros que de alguna manera sostienen lo que luego ha sido mi desarrollo como lector, ¿no? Pero también Kafka, ¿no? Por mencionar otro autor. Y Kafka sí que es un autor al que he vuelto con cierta frecuencia, también porque, bueno, yo me desarrollo como profesor de literatura, de escritura creativa también, y en ambos oficios, en ambos campos, muchas veces también leemos textos de Kafka, cuentos o parte de sus diarios o novelas incluso también, ¿no? Y luego ya digamos, ahí te he mencionado un par, hay más, por supuesto, ¿no? Pero he mencionado un par de autores. También mencionaría a Albert Camus, por ejemplo, ¿no? El autor francés, pero en particular El extranjero, ¿no? Esa fue una novela que también
en su momento y todavía sigue siendo muy importante, a pesar de que no vuelva a ella necesariamente con frecuencia, ¿no? Lo mismo que Thomas Mann, ¿no? También es un autor que para mí fue muy importante y un autor al que sí estoy volviendo recientemente, ¿no? He releído en un curso que estoy dando justamente ahora, este semestre, La muerte en Venecia, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo a La muerte en Venecia después de años y vaya que confirmo, digamos, la grandeza de Mann, ¿no? Thomas Mann además tiene esta otra novela estupenda que es La montaña mágica, ¿no? Una novela ya bastante más extensa y que también, por cierto, es otra novela que yo recomiendo mucho, que he disfrutado mucho. Y en la literatura peruana, para hablar algo de literatura peruana también en este recuento, yo diría que mi afecto más grande está en los cuentos de Ribeiro, ¿no? No solamente eh, por una, ¿cómo decirlo?, por una trayectoria personal propia, sino también por la socialización alrededor de los cuentos de Ribeiro. O sea, yo tengo muchos recuerdos de conversaciones con amigos de la universidad o de otros lados sobre Ribeiro, sobre los cuentos de Ribeiro, ¿no? Éramos una suerte, no solamente mis amigos, en realidad había en general muchas personas que eran, ¿cómo decirlo?, Ribeiro lovers, para decirlo con lenguaje contemporáneo, ¿no? Así que creo que Ribeiro es uno de esos autores que realmente, en mi caso y en el caso de muchas otras personas, repito, está muy bien posicionado a nivel emocional, si se quiere, ¿no? Nuestra trayectoria lectora como peruanos, al menos en mi caso, no sería posible sin un autor como él, ¿no? Por supuesto, luego ahí también puedo sumar algunos otros que en su momento también fueron importantes, ¿no? Y no fue, por cierto, debo decir, tanto Vargas Llosa, a pesar de que Vargas Llosa, desde luego, es un autor con unos libros, novelas en particular, geniales, ¿no? Hace poco, hace un par de semanas, me tocó dar una charla sobre conversación en la catedral, que no leía también hacía años y pude confirmar a pesar de ser una novela que tenga ya más de 50 años de haberse publicado, lo brillante que es. O sea, el trabajo ahí a nivel estructural es muy impresionante. Pero en todo caso, en ese momento, ¿no? En mi formación como lector, confieso que Vargas Llosa no fue tan importante en sus primeros años, sí lo fue más Bryce, ¿no? Porque sí recuerdo, por ejemplo, con mucha emoción y ojalá que lo pueda releer pronto, porque ese es un libro que hace tiempo no leo, que es eh, eh, La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Que es mi libro suyo preferido, ¿no? Más para mi gusto, por supuesto, que Un mundo para Julius, ¿no? Para mí, mi libro preferido de Bryce es La vida exagerada de Martín Romaña y algunos cuentos también, ¿no? Tiene muy buenos cuentos también. Lo mismo que cuentos de Ampuero, por ejemplo, que uno también podría sumar, porque hay ahí una buena cantidad de narradores, de cuentistas, novelistas, de mucha calidad y que están escribiendo sobre espacios similares también. En fin, ya viste que cuando uno empieza a hablar de literatura no para. Y es donde prácticamente se nos desprende una serie de ideas como bosquejos, y uno de ellos es que la voluntad propia de la creación, sobre todo al precisar cuál sería esa cualidad fundamental, digámoslo así, de un escritor, y se nos viene a la mente la de este sumamente tenaz escritor prusiano, Kant, donde él no solamente señala que ese valor personal en primer término o en primer cuantía es de primera mano perderse a sí mismo, pero también reconocer cuáles otras cualidades, muy aparte em, de lo complicado que puede ser uno al momento de su eh,
vocación literaria, su vocación poética, es la de tener eh, esa tenacidad para que a través de las muchas dificultades que podamos tener, sobre todo en tiempos de enfrentamiento interno, tener siempre esa misma pregunta, que ya no lo decía Rainer Maria Wright: si tuvieras que realizar cualquier otra labor si no fuera la escritura, ¿te sentirías bien con ello? Es decir, si es que dentro de uno, inherentemente a nuestra condición, está siempre ese deseo latente, como una llamarada viva que te consume, si es que no escribes un par de párrafos o en todo caso reinterpretas una obra, eh, ¿qué cosa vendría a ser esa experiencia, esa capacidad de observación, pero sobre todo del dominio del lenguaje que debe tener un escritor para que no se pierda lo esencial, el significado eh, locuaz de la obra, pero sobre todo cómo hacer para que no quede anulado esa firme voluntad de crear la obra, si es que es posible, porque sin voluntad no hay obra y sin obra no hay absolutamente ningún escritor. Mm. Em, Gracias por la pregunta y por la introducción a la pregunta. Es interesante lo que planteas, ¿no? Porque, claro, eh, digamos, lo primero que contestaría, yo antes te contaba además que también doy clases de escritura creativa. Ya hace muchos años estoy dedicado a, no sé si muchos, pero unos cuantos al menos ya estoy dedicado a eso. Entonces, he podido también leer muchos materiales alrededor del oficio de escritura, ¿no? O sea, no hablo de libros de ficción, sino libros alrededor del oficio de la escritura. Y yo coincido, eh, digamos, y tiendo a pensar de la manera en que tú lo planteas, ¿no? Es decir, una ética, si se quiere, de la escritura, que es una ética que al Perú, sobre todo, ha llegado vía Vargas Llosa, ¿no? Que a su vez toma una ética del trabajo de Flaubert, ¿no? Entonces esa ética es una que nos dice que el escritor se hace, ¿no? Que el escritor se construye en la práctica, ¿no? Que el escritor, como, en fin, un escultor, un músico, cualquier artista, genera, se convierte en un maestro en su oficio justamente por el trabajo persistente, constante, diario, ¿no? Y a la vez también esta ética nos dice que uno, un escritor, justamente porque tiene esas, como tú lo describías, ¿no? Esa suerte de fuego interno, digamos, ¿no? Que te obliga, ¿no? A escribir. eh, Te dice también esta ética que tú debes acomodar tu vida, ¿no? Siempre alrededor de la escritura, ¿no? Y de ser posible, dedicarte solamente a escribir, ¿no? Entonces, yo digo, digamos, que esta es una ética, para seguir usando ese término, que he practicado a lo largo de mi vida. O sea, en general, yo creo mucho en que hay que trabajar, en que hay que escribir a diario. Más aún pienso también cuando uno escribe novelas, ¿no? Porque me parece que el esfuerzo de la novela, a diferencia del de, bueno, yo no escribo poesía, pero sospecho, ¿no? Que a diferencia del de la poesía o del cuento, es un esfuerzo que sí requiere, eh, bueno, en primer lugar un esfuerzo de largo aliento, ¿no? Muchas veces pueden ser años trabajando una misma novela, ¿no? Entonces, si tú no escribes a diario o con la mayor frecuencia posible, vas perdiendo cuestiones que perjudican a la novela, ¿no? Vas perdiendo el estilo o te confundes con el estilo que estás trabajando, pierdes noción
en fin, de un montón de cuestiones alrededor de la construcción de la novela. Entonces, por eso es que pienso que es particularmente importante el trabajo frecuente, diario, constante. Pero a la vez, ¿no? También siento que es perfectamente posible otro tipo de escritor, ¿no? O sea, un escritor que no tiene esa ética, ¿no? Sino más bien un escritor más diletante, más, menos constante, ¿no? Pienso que es perfectamente posible también, ¿no? Y de hecho, ¿no? Si seguimos hablando de Vargas Llosa y del boom latinoamericano por extensión, podemos pensar en Julio Cortázar, por ejemplo, otro autor del boom, genial autor, sus cuentos, ¿no? Cortázar también es otro de esos autores, por cierto, que debía haberte mencionado antes, ¿no? Porque Cortázar fue también parte no solamente de mi desarrollo como lector, sino también de mi, ¿cómo decirlo?, de mi desarrollo emocional alrededor de la literatura, ¿no? Fue parte de mi educación sentimental, digamos, como se podría decir, ¿no? Entonces, Cortázar decía, para terminar con la idea, tenía una ética distinta, pues ciertamente no tenía una ética del trabajo vargasllosiana o flobertiana, sino más bien era una ética que esperaba, si se quiere, ¿no? Sentirse en un modo determinado, ¿no? O esperaba tener ya desarrollada una idea, digamos, de manera más o menos completa y recién ahí, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Y con eso concluiría, creo que ambas éticas o ambas maneras de abordar el oficio de la escritura sí requiere algo en común, ¿no? Y que es algo que quizá más de una cosa en común, pero voy a mencionar esa en particular porque es algo que tú también dijiste. Requiere desarrollar por parte de la escritora, del escritor, una capacidad grande de observación, ¿no? Porque yo creo que cualquiera sea tu manera de trabajar, cualquiera sea tu método de escritura, tu ética de trabajo, tu frecuencia, yo creo que es importante que como escritores aprendamos a desarrollar nuestra capacidad de observación, ¿no? Y para ello se puede ciertamente entrenar, ¿no? Uno basta con salir a un bar, a un café, a la calle, observar, ¿no? Fijarse en los detalles, ¿no? Y eso es algo que Cortázar ciertamente no solamente hacía muy bien, sino que en algunas entrevistas donde él cuenta anécdotas alrededor de sus procesos de escritura, de su proceso de escritura, menciona, digamos, hace hincapié en la importancia de la observación, ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo porque la escritura de ficción es muchas cosas, pero una de las cosas que es detalle, es descripción y detalle, ¿no? A mayor detalle, tú vas materializando, dándole corporalidad a un mundo imaginario, por supuesto, pero a un mundo que comienza a cobrar cuerpo, digamos, ¿no? Y esos Y, detalles te los permite la observación, ¿no? Por supuesto. y ello me permite ahondar en lo que usted bien comenta de ese, ese detalle de observar, esa capacidad de observación, que es otra de las grandes cualidades que usted la ha podido decir magistralmente, que no solamente parece conformar el oficio de escritor, sino que está ahí latente, en el sentido que no es solamente importante agudizar una curiosidad continua, sino que aunque el propósito en sí no sea el de reducir someramente la realidad, sino crearla o en todo caso recrearla, que es lo más indispensable, porque entre todas las observaciones que podemos tener, las observaciones que podemos realizar de una misma realidad real, ello resulta sumamente vital, es como una piedra angular para nutrir algo tan indispensable como la imaginación. De manera que
normalmente eh, los escritores se mantienen totalmente abiertos, álgidos, pero por sobre todo receptivos ante una, no tanto seguidilla de hechos, sino de hechos sumamente sublimes, muy significativos, que gustan en el ser y que la vida a veces ofrece de manera somera, pero en otras ocasiones continuas, de manera muy vasta. Por ejemplo, Hemingway siempre insistía en esa importancia de aprender a observar. Yo creo que el ítem del asunto está ahí, en aprender a observar, pero con un ojo particularmente atento. Era como ver como un gato dobla el espinazo para doblar una esquina y ese tipo de aspectos resultan propicias para la imaginación. Y es seguramente una de esas capacidades que venimos emulando, diciendo, de manera muy probaz, pero también está esa condición como usted ya también lo ha mencionado, de la voluntad del estilo, esa voluntad de creación que se debe tener, pero sobre todo yo creo que también es fundamental ese afán investigativo, porque quizás puede resultar insuficiente si es que no se encuentra eh, de verdadera manera esas estimulaciones por tener una vigorosidad, un afán fértil, no solamente para la imaginación, sino también para la investigación, para poder documentarse, porque a nuestro modesto parecer ese es el ángel que también debe tener parte todo escritor y debe ser una manera muy alada de ver las cosas, casi Mm, muy esencial para la literatura, es totalmente ello, sobre todo para tu calidad mm, de texto, sí. mm. Sí, coincido con lo que mencionas, ¿no? Yo agregaría un par de cuestiones, quizá, ¿no? Lo primero es que esta capacidad de observación de la que hemos estado hablando, debemos entenderla quizá de manera más amplia incluso, ¿no? En el sentido de que es capacidad de observación, sí, pero es capacidad en realidad de poder sentir con la realidad, con los diferentes sentidos, que no solamente con la vista, ¿no? También hay que saber escuchar, ¿no? También hay que sentir la textura de los objetos, ¿no? También hay que fijarnos en los olores, ¿no? Porque todas esas cuestiones, esa sensorialidad que sentimos como seres humanos y particularmente como escritores que queremos luego trasladar esas sensaciones a los textos, es muy importante porque en un texto los detalles y las descripciones que se pueden ir dando no es pues solamente de lo que uno ve, ¿no? Sino también es de lo que uno huele, de lo que uno toca, en fin, de las texturas, como decía, ¿no? Y a la vez, también yo decía que coincido con la idea que tú compartías, ¿no? Y es algo además que yo siempre recomiendo mucho, ¿no? Cuando tengo a cargo un espacio de escritura creativa, que más allá de lo que sea que uno esté escribiendo, más allá de que sea o no autobiográfico, de que parta o no de una historia propia, más allá de que sea o no una novela histórica, hay que hacer un trabajo grande previo a la escritura de documentación, ¿no? De investigación, de documentación. Mientras más información tú tengas alrededor de lo que estás escribiendo, la novela gana en detalle, gana en capacidad de transmisión de esas sensaciones que comentábamos antes, ¿no? Pero además también que uno se documente ampliamente. Por decir algo, no sé, imagínate que uno está escribiendo una novela sobre los años 90 en el Perú. Entonces uno puede documentarse amplísima, y más que en el Perú, digamos que en Lima en particular.
y uno puede documentarse ampliamente de Lima en los años 90, ¿no? Todo lo que uno pueda, de todas las maneras en que uno puede informarse, escuchar música, ver películas de la época, ver fotografías, cómo eran las calles, investigar cuáles eran los problemas políticos, las disputas políticas. En los 90, por supuesto, hay que hablar del MRTA, de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, toda esa documentación que uno debe hacer no significa que uno deba necesariamente usarla en el texto, ¿no? Verterla sobre las páginas del texto, ¿no? Algunas cosas sí, por supuesto, pero serán aquellas que realmente contribuyen con la novela, ¿no? Eh, pero, repito, más allá de que se use o no se use, yo creo que permite al escritor también una cierta mayor prestancia, ¿no? Más que prestancia, como certeza, seguridad al momento de escribir sobre el espacio y tiempo que está escribiendo, ¿no? Entonces, si tú has investigado bien sobre cómo era Lima en los 90, tú puedes tener una escena particular en donde, no sé, el protagonista está pasando por la calle o entrando a un centro comercial y escucha, ¿no? Y se da el detalle de que hay una canción determinada sonando, no una canción en general, ¿no? Sino la canción específica que se escuchaba en esa época, ¿no? Y lo propio también pasa a nivel, por ejemplo, no sé, de la vegetación, ¿no? No todos los árboles son árboles, pues, ¿no? Cada árbol tiene su nombre propio, ¿no? Y en la medida en que crezca el número de vocablos que uno pone a disposición, crece también el nivel de detalle, ¿no? Hay una frase muy bonita de, ay, se me va ahorita mismo el nombre, es un autor muy importante, me parece que es Heidegger, pero puedo confundirme, que es que el mundo es del tamaño de tu lenguaje, decía él, ¿no? El mundo es del tamaño de tu lenguaje y por lo tanto, mientras más amplio sea tu número de vocablos, mientras más amplio sea tu léxico, mientras más capacidad tengas de nombrar las cosas con sus nombres propios, ¿no? No decir, mira qué bonito ese árbol, ¿no? Sino decir, mira qué bonito ese ficus o esa, lo que fuere, tu mundo crece, tu mundo se expande, ¿no? Y creo que esa idea también se puede aplicar a la ficción, a la escritura de ficción. Claro. Nosotros tenemos también de primera mano lo que nos comentaba Kenzaburo Oe cuando nos decía que entre todas las demás artes, eh, lo que para él pueden ser mucho más fáciles, eh, podemos encontrar quizás eh, eh, la música, que su hijo de Kenzaburo Oe fue un gran músico, pero para él lo más complicado, engorroso, era la de escribir, porque él siempre comentaba que el oficio de escritor nunca se llega a aprender del todo, porque siempre hay algo que carecemos o que lo palpamos de primera mano, pero no lo podemos abocar in situ en el texto literario, o que a veces cuando nosotros lo queremos eh, plasmar con una magistral pluma, no sale de la magnitud ni la intensidad que nosotros queremos tener. Por eso él siempre decía, como estos asiáticos milenarios, que este milenario ejercicio de escritura recorre tanto el espacio como el tiempo, pero desde aquellas tablas de arcilla de los sumerios de alrededor de hace 3000 años antes de nuestra era, y que ahí se encuentra la verdadera vorágine vertiginosa de procesar las palabras, que se radica casi a final del siglo XX, pero que el medio,
para Kenzaburo Oe, hasta el mismísimo Charles Bukowski también hablaba de que el medio no hace el genio. Entonces, nosotros podemos encontrar variadas opciones, muy variopintas de toda índole, pero que no corresponden a esa posibilidad primigenia, a ese temperamento, pero sobre todo a esa experiencia que tiene... no un gran escritor, sino un escritor promedio, y más aún en esta época del ciberespacio, sigue siendo a veces tan válida la afirmación categórica de Faulkner, que un escritor a veces solamente requiere de dos cosas, tanto de papel como de un buen bolígrafo. Mm. Sí, sí, yo pensaba cuando te escuchaba en que, claro, la escritura, o sea, bueno, es algo obvio lo que voy a decir, pero la escritura no es una actividad sencilla, ¿no? No es una actividad sencilla de hacer. Tampoco es una actividad, por lo menos en mi experiencia, necesariamente gratificante, ¿no? No es que uno todos los días que se sienta a escribir, recibe unas grandes dosis de endorfinas mientras está escribiendo, ¿no? Como si fuera parecido a hacer deporte, digamos, ¿no? No, no. Muchas veces la escritura, por supuesto, hay algunos días de ese tipo, ¿no? Pero en mi experiencia son los menos, ¿no? Por lo general, la escritura eh, es una actividad, ¿cómo decirlo? Bien cuesta arriba, digamos, ¿no? Es una actividad en donde por la que uno transita con muchas dudas, con pocas certezas alrededor de lo que uno está escribiendo, con inseguridades también, debo decir, ¿no? Acerca de si lo que uno está escribiendo es bueno o no, si vale la pena o no, si hay que seguir trabajando en esa línea o hay que cambiar de línea, si hay que seguir escribiendo en primera persona o hay que pasar a la tercera, o en fin, todas las preguntas que uno se pueda hacer mientras escribe, ¿no? Y a la vez, ¿no? Pensaba también en una frase que a mí me gusta mucho, una frase que dijo Rubén Darío, el gran autor nicaragüense del modernismo hispanoamericano, ¿no? Que dijo, escribió una vez que yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, ¿no? Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Me parece que es una frase muy bella, pero además también muy significativa, digamos, de esto que mencionaba antes, ¿no? Realmente, en mi experiencia al menos, quizá haya autores de otro tipo, bueno, quizá no hay, por supuesto, autores de otro tipo, pero en mi experiencia, yo siento que esta frase de Darío representa muy bien la frustración, por decirlo así, que uno puede sentir cuando escribe, ¿no? Y eso también es lo que lo hace un oficio complejo, ¿no? Porque requiere de una fuerza de voluntad grande, ¿no? El enfrentarte, el volver a un texto día tras día y un día más y durante meses y durante años a veces, cuando la mayor cantidad de días no necesariamente son días, eh, eh, qué sé yo, de generadores de felicidad o de buen ánimo, ¿no? Sino más bien son días en donde uno está golpeándose, por decirlo así, contra la pared porque no encuentra la forma, perdón, el estilo, como decía Darío, ¿no? O no encuentra la forma, mejor dicho, ¿no? Eh, Así que, digamos, comento todo esto porque, eh, claro, y creo también, ¿no? Y eso es algo que con el tiempo he ido ganando, digamos, claridad y conciencia al respecto. Yo creo que todo esto que te estaba diciendo sobre mi experiencia con la escritura, yo, digamos, antes quizá
conflictuaba un poco más ese asunto, ¿no? Y decía, oye, pero no, tienes que disfrutar el proceso, tienes que sentarte a escribir con ganas y demás, ¿no? Pero ahora ya lo asumo como parte de mi tipo del tipo de escritor que soy, digamos, y de la manera como me enfrento a la escritura, ¿no? Y, y, y debo decir que tengo pocas certezas cuando escribo, pocas certezas, o sea, hay muy pocas veces en que escribiendo digo, con gran seguridad, este es el camino, esta es la manera, ¿no? Así que repito, hay escritores seguramente que sí sienten mucha más seguridad o seguridades, ¿no? No, no es mi caso, ¿no? Eh, Así que nada, reacciono así a lo que tú también decías, que estaba muy interesante, por supuesto. Y por consiguiente tenemos esa inquietud de tsunami, si es que usted nos lo permite, porque entre todas las aristas que podemos tener de interrogante o de duda latente, con tsunami encontramos, eh, por decir una de todas, cómo usted se sintió al culminar Tsunami, pero sobre todo cómo lo corrigió, si nos pudiera ahondar un poco más en ello, si es que le resulta propio. Eh, sí, mira, esa fue una novela que me tomó bastante tiempo, me debe haber tomado, yo calculo que unos, qué sé yo, unos 5 años más o menos, con cierta diletancia, ¿no? No imaginen que fue una novela que escribí 5 años todos los días, ¿no? No, no fue así, hubo momentos, épocas en que no escribí o en que escribía otra cosa, en fin. Pero en total, ¿no? Fue un proceso de ese tipo, de ese tiempo. Eh, y es una novela, además, que se publicó originalmente el año eh, 2012 y que yo imaginé en primer lugar esa novela en un viaje que hice al sur del Perú, a Camaná, la costa de Arequipa, en donde había sucedido un tsunami justamente el año 2001, si no me equivoco. Y esa playa fue una playa, es una playa en la que yo solía pasar parte de mis veranos en mi infancia. Tenía familia, tenía familia allá. Y por lo tanto, guardaba, pues, por supuesto, muchos recuerdos y muchos recuerdos además idealizados, como son muchos de los recuerdos de la infancia, ¿no? Eh, y recuerdo que ese viaje que hice, 2007 me parece que fue un viaje revelador porque volvía después de años a un lugar que había sido destruido, ¿no? Completamente arrasado. De hecho, ya no estaba, entre otras, la casa de mis abuelos, donde pasaba yo los veranos, ¿no? Había sido arrastrada por el tsunami. Entonces, yo me fui de ese viaje, volví a Lima con muchas, ¿cómo decirlo? Emociones revueltas, ¿no? Con muchas ideas, con muchos pensamientos, ¿no? Pero al mismo tiempo no sabía tampoco en ese momento que yo debía escribir sobre esa experiencia, ¿no? Y fue después de unos meses en que viendo unas fotos, en ese momento todavía no había el celular, digamos, donde uno veía las fotos ahí mismo, sino había que ver fotos impresas, ¿no? Recuerdo haber vuelto sobre unas fotos de ese viaje, ¿no? De esas casas destruidas y demás, ¿no? Entonces fue ahí, al volver a ver esas fotos, que me di cuenta de que ahí había una novela, ¿no? De que en esas casas destruidas por la fuerza de la naturaleza, por el tsunami, había una novela que luego fui, por supuesto, dándole un mayor cuerpo de novela, ¿no? Y una de las cuestiones que decidí fue incluir una historia de amor y desamor, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no?
Entonces, fue un proceso pues extenso, un proceso eh, que además, por cierto, sucedió en varios lugares. Creo que ese libro es el libro que he escrito en más lugares, en más partes, por viajes y demás que hacía en esos años. Entonces también es un viaje, es un libro, perdón, viajero, ¿no? De alguna manera. Eh, es un libro de mar y de viajes, ¿no? Como también pienso que son en general mis libros, ¿no? En general mis libros son textos en donde hay viajes, en donde hay desplazamientos, migraciones, ¿no? Y donde hay mar, ¿no? El mar suele estar también muy presente, ¿no? Ah, y cómo no mencionar Pasajero en La Habana, donde a nuestro modesto parecer evoluciona exponencialmente su escritura, pero sobre todo eh, a partir de ahí es casi un salto exponencial en ese lenguaje literario que usted ha podido tener a lo largo de los años. Sí, Pasajero en La Habana fue una novela, perdón, yo no la califico una novela, ¿no? Debo empezar por ahí. En todo caso, yo la califico como una novela de no ficción, le digo un poco en broma, ¿no? Pero es un texto más, qué sé yo, híbrido que los anteriores que he escrito, ¿no? Porque es un libro, Pasajero en La Habana, que responde a una experiencia específica de vida, de mi vida, que fue esos años que tuve la oportunidad de vivir en Cuba, de vivir en La Habana en particular, que fueron 2 años y medio aproximadamente. Eh, entonces es un libro que de alguna manera busca recoger mi experiencia como extranjero peruano, pero trabajando para una universidad estadounidense, ¿no? Como digo en el libro, era perfecto candidato para espía, ¿no? Así me deben de haber visto en el gobierno cubano, seguramente también, con esa sospecha, digo. Y es un libro que, digo, recoge ese testimonio, pero que a la vez, por supuesto, y de ahí la hibridez, que también me permite la ficción por momentos, ¿no? O sea, también me doy la licencia de la imaginación y de la invención en algunos momentos. Entonces, o sea, hay algunos episodios que extiendo, por decirlo así, llevándolos incluso en un capítulo en particular hasta la caricaturización, ¿no? Y hay otros sucesos, episodios que más bien hago lo contrario, ¿no? Que reduzco con fines literarios siempre, ¿no? Así que, y es un libro además, debo decir por último, que también recoge la idea o más que recoge la idea, plantea un paralelo entre Cuba, entendida no como una isla, sino como un archipiélago, ¿no? De la misma manera en que el narrador de ese libro se presenta, ¿no? Como una persona que está de alguna forma escindida, ¿no? Como si fuera un archipiélago con afectos en diferentes islas también, ¿no? En diferentes territorios. Entonces también se juega con esa idea en el libro, se plantea esa intertextualidad, ¿no? Y sí, prácticamente por ello nosotros siempre mencionamos que usted es un autor que siempre cuenta más de lo que podemos ver a primera vista y de aquello que parece contar, y lo cuenta con un lenguaje muy depurado que se superpone con un velo transparente, eh, transparente a lo narrado y que no estorba la vista del lector, porque es una especie de lenguaje diáfano
y que no tiene un gramo de grasa, por así decirlo. Y es ahí donde su lenguaje es el que seduce constantemente a los lectores y todos sabemos que en apariencia puede resultar algo aparentemente, por así decirlo, fácil, pero es más difícil de lo que se cree. Y cómo no, también esa secuencia de historias que usted siempre tiene a bien contarnos son muy variopintas, como por ejemplo em, eh, esta novela Todas mis muertes, que la recordamos con bastante eh, nostalgia, pero también aquella novela que se titula, si es que nos falla la memoria, usted nos comenta, porque nos parece que del año 2004, 2005, habrá que hacer algo mientras tanto. Sí, es, Ujú. Sí, mis primeros libros. Habrá que hacer algo mientras tanto, en primer lugar, y luego Todas mis muertes. El primero se publicó el año 2005, el segundo el año 2007, y fueron libros, bueno, distintos evidentemente, pero eh, que surgieron también de momentos, de contextos diferentes, ¿no? Porque el primero de ellos surgió en Buenos Aires hace bastantes años ya, y ahí escuché en una reunión en la que estaba que alguien contaba que había escuchado a alguien decir, ¿no? Que conocía a una familia que había construido una embarcación en el garaje de la casa, ¿no? Y que luego de terminada la construcción se habían dado cuenta de que ésta no podía salir del garaje porque era más grande que el tamaño de la puerta, ¿no? Entonces yo me quedé siempre con esa idea, ¿no? Y finalmente convertí esa idea en un cuento, ¿no? Que se llama La Construcción. Eh, y ese cuento fue el origen de toda la novela, ¿no? Porque decidí a partir de la construcción contar algunas escenas previas, cómo se habían conocido, y luego contar algunas historias posteriores, qué pasó después de que se conocieran, ¿no? Entonces fue un libro que, ese sí recuerdo que fue el libro que más disfruté escribir, pero quizá también lo idealizo, ¿no? Porque ya pasó tantos años. Pero recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de ese proceso de lectura, debo decir. Y Todas mis muertes, que fue mi libro siguiente, fue un libro que partió de una investigación que estoy haciendo alrededor de Arequipa y Camaná y de las peleas de gallos también, que no soy digamos, un fan de las peleas de gallos, pero igual me interesaba en ese momento como un tema importante para la novela, ¿no? Es una novela en donde además el protagonista es un periodista, entonces también hay escenas que suceden tanto en la redacción del periódico y en las funciones, por decirlo así, que él lleva a cabo en el periódico, y otras escenas que ocurren más bien en una búsqueda que el protagonista hace ya de manera privada, personal, que es acerca de la muerte, del asesinato en realidad, de su abuelo, ¿no? Del abuelo del personaje pues, en la novela. Sí que son pues novelas distintas, fueron las dos novelas primeras que publiqué, ¿no? Hace ya 15 16 años más o menos, sí. claro, pero todo ello nosotros no lo podríamos ahondar si es que no abocamos a, a esa experiencia suya en la Universidad de Brown, que muchos conocen, pero de manera muy superficial, porque usted no solamente se encargó de manera muy probaz de la preparación netamente de un plan académico para un grupo de estudiantes, sino que fue más allá, porque cuando su persona se encargó de coordinar esa serie de actividades tanto académicas de diferente índole,
Además de ello, y como valor exponencial, dictó esas clases de literatura latinoamericana en las casas de las Américas. Si nos Ujú. pudiera comentar al respecto. Sí, claro que sí. Bueno, esa fue la experiencia pues que les comentaba, ¿no? Que te comentaba antes, el momento que pude vivir en La Habana, ¿no? Que fueron esos 2 años y medio que tuve a cargo, ¿no? Entonces fue una experiencia realmente importante, ¿no? Una experiencia de vida muy valiosa también, ¿no? Y que me permitió eh, digamos, conocer el país de una manera bien extensa, ¿no? Porque si bien viví en La Habana, hicimos viajes a muchísimos lugares de Cuba, ¿no? Conocimos, como se dice, Cuba de rabo a cabo, de extremo a extremo, ¿no? De punta a punta. Y verdaderamente, bueno, más allá de que sea un país bello y demás, vamos, no quiero caer en frases hechas, fue digamos, una experiencia que me permitió, repito, conocer ese país de manera, eh, digamos, muy detallada, ¿no? Y conocer no solamente su geografía, ¿no? Sus paisajes, sus playas, sus valles, montañas, sino también a su gente, ¿no? Y a los problemas y esperanzas de su gente, ¿no? Eh, Así pues nada, fue una experiencia verdaderamente muy significativa en mi vida, ¿no? Fueron un par de años y medio que realmente guardo con mucho afecto también en mi trayectoria, ¿no? Por todo lo que significó, los descubrimientos que tuve y demás, ¿no? Claro, y ello se une como una forma de eslabones que computan una perfecta cadena. Esa maestría obtenida con su tesis en ese magazine, pero que es una revista parisina que fue dirigida por Rubén Darío, que no es dato no menor. Si nos pudiera también acoplar ello juntamente con su tesis doctoral, donde eh, trata una manera muy gentil, muy propia, muy solemne, figuras como quizá la de Abraham Valdelomar, como don José Asunción, o qué sé yo, la de don Roberto de las Carreras. O sea, tres Ujú. escritores que son prácticamente medulares. Sí, correcto. Yo cuando me fui a hacer mis estudios de posgrado a la Universidad de Brown, fui originalmente pensando escribir una tesis sobre Mario Bellatín. Recuerdo que ese fue el proyecto que remití, ¿no? Para que me aceptaran en la maestría originalmente. Pero luego, ya en los cursos de la maestría, descubrí con mucho más detalle el modernismo hispanoamericano, Ah, ¿no? Eso fue gracias sobre todo a un profesor muy importante para mí en su momento, un profesor uruguayo que trabajaba en Brown, Aldo Mazzucchelli, y, con él descubrí el modernismo de una manera distinta, vaya, ¿no? Porque me hizo entender que el modernismo estaba muy lejos de ser un movimiento literario evasivo, ¿no? Que evadía la realidad haciendo uso de cisnes y lagos y unicornios, ¿no? ah, Sino que más bien respondía el modernismo a una época particular de grandes cambios a nivel psíquico, a nivel urbano, a nivel de los medios de comunicación, en fin, a muchos niveles, ¿no?
Entonces, por ello, ¿no? Gracias a Aldo, a las clases, a las conversaciones, fue que cambié de rumbo y en vez de trabajar a un autor como Belatín, que igual luego he seguido trabajando de otras maneras, digamos, me interesé en escribir mi tesis de maestría sobre Mundial Magazine, una revista que dirigió Darío, en efecto, en París entre el 4 y el 8 del siglo XX. Y luego, para mi tesis de doctorado, seguí, digamos, en el mismo campo, ¿no? En el campo amplio del modernismo hispanoamericano, pero en particular fijándome en el fenómeno del dandy, ¿no? Y para ello escogí 13 figuras muy representativas del dandismo en Hispanoamérica, que son las que has mencionado, ¿no? Roberto de las Carreras, José Asunción Silva, el colombiano, autor de Sobremesa, y de poemas también de gran calidad, y Abraham Valdelomar, en el caso peruano, ¿no? Entonces es una tesis que me permitió conocer, digamos, las estrategias de recuperación de la individualidad, ¿no? Que, por la que atravesaron varios artistas de esa época y que el dandy, el dandismo, llevó a un extremo, ¿no? Eh, Así que eso quería mencionar también. Ah, y antes de abocarnos a esa labor, como se dice coloquialmente, de hormiga en la Biblioteca Nacional, pensamos que es preciso señalar su intervención como director de la dirección del libro y de lectura, porque usted no solamente ahí tuvo diversas funciones, todas indispensables, como la de proponer, como la de promover e implementar planes, programas y acciones concretas que no solamente promuevan y difundan netamente la creación literaria, sino, bueno, creación literaria propiamente está de autores peruanos, sino que además de ello, ese fomento de la lectura que en el hoy por hoy estamos muy carentes y más que todo fomentar una, ya hasta antes de pandemia y ahorita se ve con, con mayor desazón ya a la alicaída industria editorial peruana. Sí, igual, en efecto, yo, digamos, vengo trabajando en temas de libro y lectura ya hace bastantes años, desde la edición del libro. Y debo decir que de todas formas estoy convencido de que la situación actual de la lectura y del libro en el Perú es una situación mejor que la que teníamos en el pasado, ¿no? En particular, eso se ve muy claramente en la industria editorial, porque uno aprecia, por ejemplo, el gran crecimiento que ha habido de número de publicaciones o de número de agentes editoriales, y es realmente grande, como digo, en comparación, ¿no? Relativamente. Eh, a la vez, claro, la experiencia en la dirección del libro fue una experiencia también muy importante para mí, muy valiosa. Pudimos promover proyectos como la Independiente, la Feria del Libro o el Premio Nacional de Literatura o la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú o un programa de fomento de lectura en las cárceles también, la libertad de la palabra, una web, Perú Lee, un centro de recursos para el fomento de la lectura. En fin, fueron varios proyectos que realmente disfruté mucho hacer con el equipo de la dirección del libro y que tuvieron un impacto, en fin, diverso y grande en algunas partes, y que me alegra, por cierto, mucho ver cómo todos estos proyectos que te he mencionado se mantienen en el tiempo, ¿no? Eso es muy bueno porque habla de una cierta institucionalidad también que se está consiguiendo, por lo menos en el interior de este campo, ¿no? Y de hecho, por esa experiencia también fue que luego asumí con tanta emoción y responsabilidad la Biblioteca Nacional, ¿no? Porque era,
digamos, una trayectoria, o más que una trayectoria, un paso natural, si se quiere, el de ir de la dirección del libro a la Biblioteca Nacional, porque vemos muchos temas en común, ¿no? Y es ahí donde, si es que usted nos lo permite, nos podría detallar a grosso modo la historia de la institución, sobre todo que usted llegó a gestionar tan magníficamente, pero también cómo se dio esa labor a través del tiempo y cómo no, concretamente en su periodo de administración, cómo fue haciendo de manera probaz que nuestra Biblioteca Nacional del Perú sea cada vez más accesible para todo el país, por un lado, de manera digitalizada y por otro, muy a pesar que habíamos estado inmersos en época de pandemia. Sí, mira, la Biblioteca Nacional cuando se creó, ¿no? Se creó en 1821, apenas un mes más tarde de declarada la independencia del Perú, y fue creada además por el propio Libertador San Martín. Entonces, ese hecho es bien significativo, bien importante, porque da cuenta de que para el comienzo o en los comienzos de la República del Perú, la biblioteca pública, era un componente fundamental de esta, ¿no? Y además creo que en esa época se entendió muy bien algo con lo que yo coincido plenamente y que es una idea que estuvimos intentando promover desde la Biblioteca Nacional, ¿no? Que es que las bibliotecas son democráticas en el sentido de que admiten, acogen a cualquier persona sin importar su manera de pensar, de vestir, en fin, lo que sea. Todos son bienvenidos, pero además también las bibliotecas públicas son instituciones democratizantes porque contribuyen a generar acceso en igualdad de condiciones, eso es fundamental, en igualdad de condiciones a la cultura, a la información, al conocimiento, ¿no? Entonces, digamos, yo te cuento esto porque ese mismo espíritu fue el que tratamos de imprimirle a mi gestión en la Biblioteca Nacional, ¿no? Una Biblioteca Nacional que se entendiera como una institución abierta, sin paredes, una institución además ya llegada a la pandemia que tenía que ir hacia los usuarios, no debía vinieran, sino ir a ellos, ¿no? Y por eso fue que justamente desarrollamos acciones de diverso tipo que contribuyeran a acercar la Biblioteca Nacional a las personas, ¿no? Se creó la Biblioteca Pública Digital, se creó una red de bibliotecas móviles, Mm. se hicieron programas de literatura, de historia del Perú, de ciencias, nuevas publicaciones, se renovaron bibliotecas, se abrieron nuevas bibliotecas, en fin, un trabajo muy amplio que buscó sobre todo, repito, acercar la biblioteca a las personas, ¿no? Y salir de la dinámica contraria, que es una dinámica más bien poco proactiva, ¿no? Yo creo que el espíritu de una biblioteca debe ser siempre ese, el de ir a buscar a los usuarios y no esperar a que estos lleguen, ¿no? Claro. Y nosotros acogimos, digo nosotros porque la gran mayoría, por no decir todos, con mucho gusto esa colección editorial Imagen y Memoria que surge allá por los albores del 2021 con un objetivo, bueno, con uno de los objetivos específicos de no solamente poner a la palestra y al alcance de toda la ciudadanía en general, dos tipos de binomios, uno de ellos que representa el patrimonio artístico y otro, cómo no, también es igual de valioso, el fotográfico de nuestra tan querida Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, sí, 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 quería decir que en efecto, que es una colección esa bien
importante. De hecho, justo acá tengo el último libro que ha salido, que es un libro, no sé si se llega a ver, creo que no muy Sí, bien por el ahora ya. efecto. Ahora sí, Moda del siglo XIX, ¿no? Que es un libro de esta misma colección de la serie Postales, ¿no? Que es una serie más pequeña, como has visto acá, y hay una serie además llamada Cuadernos, ¿no? En esa serie se ha publicado, por ejemplo, las acuarelas de José María Eguren, ¿no? Que es un trabajo muy, muy bello también. Y el ánimo de esa colección fue poner a disposición de los usuarios justamente los materiales de las colecciones de fotografías, de acuarelas, las colecciones de material visual, ¿no? Los materiales visuales que tenemos en la biblioteca. Con ánimos, además también, y eso estaba en el fondo de la acción, con ánimos de que la ciudadanía valore más su patrimonio, o sea, perdón, conozca en primer lugar más su patrimonio y que en consecuencia luego lo valore más, ¿no? Algo parecido se logró o se buscó lograr al menos con el perfil de la Biblioteca Nacional en Google Arte y Cultura, ¿no? Que es un perfil que se ha creado también en el 2020, si no me equivoco, la primera Biblioteca Nacional de América en tener un perfil dentro de esta plataforma, con un tránsito de casi 13 millones de personas al mes, donde se puso el patrimonio de la Biblioteca Nacional ante una platea de esa naturaleza, ¿no? Una platea con tantísima gente. Claro. Nosotros también recordamos de manera muy gustosa, por así decirlo, la odisea del libro en el Perú, donde no solamente formaba parte de una reciente, bueno, ya no tan reciente colección creada titulada Cultura Impresa, y eso para nosotros es vital porque no solamente indujo a la reflexión en torno a productos culturales, sino también en lo que era el libro en sí. Sí, de acuerdo. Ese es un campo de estudio que a mí me interesa mucho de manera particular como investigador, y que creo también que ha sido poco desarrollado en el Perú, ¿no? Siento que ha habido poca investigación en general y poca producción editorial también en general, ¿no? Entonces, la idea de esa colección es justamente contribuir a la creación de una plataforma, de un espacio en donde se puedan publicar investigaciones a propósito del libro, proceso de circulación, ¿no? Se nos ha ay, sí, prosiga, se había detenido el audio y el video, disculpa. No hay problema. Uno de los libros es de Sebastián Salazar Bondi, decía, pero otro de los libros es de una autora mucho más joven, una autora que tiene menos de 30 años, que es Alessandra Cuya, que es una historiadora joven que trabaja justamente la historia de los libreros en el Virreinato del Perú, la comercialización de libros en el Virreinato del Perú, ¿no? Así que en efecto es una colección que yo encuentro muy valiosa y que espero pues se sostenga en el tiempo y que cada vez crezca más. Bueno, vamos a ir con, tenemos por promedio 14 preguntas, pero vamos a tener la gentileza de solamente abordar dos de ellas, de las dos primeras personas. Una de Claro que sí. ellas es de María Angelina, que nos pregunta ¿qué resistencias tiene usted en su proceso creativo? Gracias. Eh, bueno, me da la impresión de que antes que comentaba cómo me enfrentaba a la escritura, Ujú. eso puede haber quedado Una- relativamente claro, digamos, ¿no? Para mí también, porque yo también mientras explico voy tratando de hacer sentido, ¿no? Eh,
Pero yo diría que la resistencia mayor que encuentro es la de la falta de certezas con las que me acerco a la escritura, ¿no? Ahora, eso es una resistencia, pero también puede ser una ganancia, digamos, ¿no? Y como te decía antes, yo prefiero verlo como una ganancia, porque tiendo a pensar que es mejor no tener certezas, es mejor tener inseguridades cuando uno escribe, ¿no? Así que contestaría eso, ¿no? Contestaría que la mayor resistencia es esa, pero que puede ser entendida también como un beneficio, como una ganancia, ¿no? Cassandra nos dice, entre todas sus experiencias dictando clases de literatura latinoamericana y de escritura creativa, ¿con cuáles se queda? ¿Con universidades de Cuba, con la de Estados Unidos, con la de México o la de nuestro país? Mira, es una pregunta difícil de responder porque en realidad son experiencias distintas cada una, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos yo tuve la oportunidad de estudiar y de dar clases en la Universidad de Brown, que tú ya mencionaste antes, y que es una universidad pues privada, perteneciente a la Ivy League, ¿no? A esta serie de universidades muy prestigiosas, muy importantes y con muchísimos recursos también, ya te imaginarás, ¿no? Entonces era un campus, eh, en fin, de unos recursos extraordinarios y verdaderamente una experiencia en consecuencia muy cómoda, si se quiere, ¿no? Pero a la vez he tenido la oportunidad de enseñar, por ejemplo, en la Universidad de La Habana, ¿no? Y la Universidad de La Habana es, por el contrario, en particular la Facultad de Letras, que fue donde di clases, una infraestructura que tiene pues bastantes problemas, ¿no? Poca circulación de aire, falta de aire acondicionado, y te imaginas pues que en Cuba eso es un problema, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, obviamente, la experiencia también como profesor es distinta, ¿no? Eh, recuerdo también, ya que estoy en La Habana, estudiantes muy brillantes en la Universidad de La Habana, por cierto. Lo mismo en Brown, por cierto, no digo que no, pero recuerdo que en La Habana quedé particularmente sorprendido de la gran calidad de los estudiantes, la calidad de las intervenciones, de lo que escribían también, ¿no? Eh, eh, digamos, en Perú, que he tenido oportunidad sobre todo de enseñar en la Universidad Católica, que es donde yo también estudié, es pues también una experiencia muy gratificante, ¿no? Para mí siempre ha sido muy gratificante dar clases en la Universidad Católica, porque encuentro que también uno se encuentra con estudiantes interesados, con estudiantes no solamente inteligentes, sino también motivados, ¿no? Y mi última experiencia, que estoy dando clases también soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, es una universidad donde también, digamos, es muy cómodo dictar, es muy cómodo trabajar, donde hay un espíritu además muy bueno entre los profesores, ¿no? Que es algo que realmente es destacable y donde también hay estudiantes de mucha calidad, ¿no? Así que sí, en general, digamos, es difícil decir cuál escojo, cuál prefiero, porque cada experiencia es distinta, cada experiencia tiene sus complejidades y sus facilidades, digamos, ¿no? Así que eso contestaría, sí. De nuestra parte, para culminar, ¿cuál es su próxima producción? ¿Con qué nos sorprendería? Y lo siguiente es, ¿en qué redes se le puede contactar? ¿Por qué medios? Y con ello nos despedimos. Claro que sí, muchas gracias. Estoy trabajando ahora una novela que sucede entre Perú, Cuba, México y Chile.
¿no? Es una novela que sucede en 4 territorios distintos. Es una novela que ya tengo trabajando hace un tiempo. Claro, ahora que estuve de director de la Biblioteca Nacional, realmente pude escribir muy poco, muy, muy poco, de manera que estoy retomando la escritura de esa novela poco a poco. Es una novela que espero tener terminada pronto y publicada el año entrante, el año 22. No tiene título aún, así que no puedo adelantarlo. Y digamos, en cuanto a las redes, lo que más uso es Facebook o Instagram. Y en Instagram me encuentran como ezio.neira y en Facebook, pues basta que me busquen como Ezio Neira Magaña, quizá, utilizando mi segundo apellido, pero es fácil igual de encontrarme. Así que, pues nada, te agradezco mucho también por el espacio, por la conversación. Ha sido bien interesante y espero poder estar allá también con ustedes en algún momento, porque es un país que me hace mucha ilusión conocer también. Así que ojalá que pueda estar pronto también allá, aunque como tú decías al comienzo, la virtualidad facilita y promueve esos encuentros. Así que, pues nada, te agradezco mucho realmente. Bueno, del equipo de trabajo, de toda producción y comité ejecutivo de Fundación Biblioteca Virtual, El Último Bastión, le damos las gracias por esa apatía, por ese recibimiento y esa acogida para con nosotros. Y como se despiden en la India y en Nepal, Namaste. Muchas gracias a ti, te agradezco. Buenos días.